La clase pasada terminamos viendo cómo dibujar la carpintería de esta vivienda y hemos dicho que para continuar tenían que dibujar de cada tipo de carpintería presente en la misma una sola de las ventanas o de las puertas correspondientes. Así teníamos esta ventana de 30 centímetros de ancho, esta puerta de abrir de una hoja de 85 centímetros de ancho, y en planta alta aparecía esta puerta de hojas corredizas que creo que es de 1,90, esta ventana de 90 de ancho, esta ventana de 60 de ancho y esta ventana corrediza de 1,40 de ancho, ¿sí? Todo eso es lo que deberíamos tener dibujado, porque con eso hemos dibujado una de cada uno de los tipos de carpintería presentes en la vivienda. Ahora vamos a ver cómo dibujar algunos muebles y después vamos a ver cómo podemos crear bloques a partir de todos los objetos dibujados. Entonces, en todos los vanos que va a la misma ventana vamos a insertar el bloque en vez de dibujarlo de nuevo. Pero antes de eso vamos a terminar con lo que nos faltaba de la clase pasada, que es dibujar una silla, un par de juegos de comedor y un árbol, utilizando los comandos que hemos visto en la clase pasada. Para dibujar la silla, nosotros nos vamos a posicionar en la capa que se llama mobiliario, ¿sí? Yo le voy a cambiar el color a la capa, porque parece blanco. Le voy a poner un color un poquito más oscuro. Y en la capa mobiliario vamos a dibujar una silla, una mesa rectangular y una mesa redonda, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? No importa en qué lugar del plano, nos posicionemos acá en el estar comedor en planta alta y vamos a empezar por dibujar una silla que va a estar formada por dos polilíneas, un cuadrado de 40 por 40 que va a ser el asiento de la silla, y separado un rectángulo de 5 por 40 que va a ser el respaldo de la silla. Entonces ejecutamos el comando polilínea y en cualquier punto, no hace falta un punto especial, comenzamos a dibujar un cuadrado de 40 por 40. Obviamente tienen que tener, como ustedes ya saben, el rastreo polar activado con un submúltiplo de 90 grados para que podamos dibujarla perfectamente perpendicular a la silla. Eso sería el asiento de la silla, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que dibujar el respaldo. El respaldo lo vamos a dibujar como otro rectángulo separado 2 centímetros de lo que es el asiento, ¿sí? Entonces, para eso vamos a usar un modo de referencia que se llama extensión, que lo vimos en la clase pasada. Vamos a verificar en parámetros que el modo extensión esté activado, en parámetros de referencia objeto. Hago un clic en aceptar. Me acerco a la silla y ahora voy a dibujar otra polilínea empezando a 2 centímetros de este punto. La polilínea que estoy por dibujar a continuación está separada 2 centímetros de este punto. Para eso vamos a utilizar como referencia este punto final, pero combinado con otra referencia que se llama extensión. Así que presten bien atención cómo se hace, porque esto les resulta muchas veces dificultoso. Yo ejecuto el comando polilínea y me posiciono sobre el punto final. En un momento dado, cuando yo me desplazo del punto final, fíjense que queda una cruz amarilla, chiquitita, en el punto que yo he tomado de referencia. Esa cruz me permite que yo capture el ángulo e indique la distancia, que en este caso es 2 centímetros, entonces pongo 0,02, doy Enter, y he empezado a dibujar no en el punto final precisamente, sino a 2 centímetros del mismo, porque he utilizado 2 referencias a objetos combinadas, punto final para capturar el punto que voy a tomar de referencia
y con extensión he indicado la distancia y la dirección del punto inicial de la próxima polilínea que estoy por dibujar, que va a tener 5 centímetros de espesor el respaldo, o sea 0,05. En el otro sentido va a tener 40, después de nuevo 0,05 y por último con la opción cerrar, perdón, la voy a hacer de nuevo porque he interrumpido el comando. De paso vemos de nuevo, repasamos cómo funciona extensión. Ejecuto polilínea, me posiciono en el punto final, me desplazo hacia el ángulo 180 grados en este caso y verifico que tengo una cruz amarilla sobre el punto final que he tomado de referencia y además la banderita que dice extensión y el ángulo que estoy capturando. Ingreso la separación entre asiento y respaldo de la silla, que es de 2 centímetros, y comienzo a dibujar una polilínea de 40 centímetros por 0,05 por 5 centímetros. Y ahí tengo dibujada mi silla, ¿sí? El respaldo tiene 5 centímetros de ancho y tiene 40 centímetros, lo mismo que el asiento. Y están separados entre los dos 2 centímetros. Sí. 40 por 40, es un cuadrado de 40 por 40. A continuación tenemos que dibujar una mesa redonda de 1,20 de diámetro, dice. Como también es mobiliario, seguimos dibujando en la capa mobiliario y vamos a dibujar entonces con el comando círculo una mesa redonda que tiene un diámetro de 1,20 m. Entonces ejecutamos el comando círculo. Como tengo el dato del diámetro, puedo usar la opción centro y diámetro para no tener que hacer un cálculo tan difícil para saber cuál es el radio. Y tomo como referencia, por ejemplo, el punto medio de esta silla, lo desplazo 50 centímetros hacia allá con el modo de referencia extensión activado, o sea 0,5. Ahí capturo el centro del círculo que va a ser la mesa e indico el diámetro con el teclado, que va a ser un diámetro de 1,20 m. Y ahí tengo dibujada mi mesa redonda, con la cual voy a crear después un juego de comedor. Con 6 sillas como esa y la mesa redonda voy a crear un juego de comedor. Y después voy a crear otro juego de comedor, esta vez rectangular, con una mesa de 1,50 por 0,80. Entonces ejecuto el comando polilínea, marco un punto cualquiera, le digo que la mesa va a tener 1,5, en el otro sentido va a tener 0,80, después 1,5 y por último, con cerrar, ya tengo dibujada la mesa rectangular, 1,50 por 80. Yo estoy usando polilínea en todos los casos. Ustedes recuerden que pueden hacer un rectángulo con el comando rectángulo directamente y también se crea una polilínea. Y por último, lo último que tenemos que dibujar, lo vamos a dibujar en planta baja y acá en el fondo, es un árbol que tiene una particularidad. Tenemos que dibujar un árbol de 1 metro de diámetro, ¿sí? Ya vamos a ver cuando trabajemos con bloques por qué vamos a crear un árbol de 1 metro de diámetro, que parece ser un arbusto más que un árbol, ¿no es cierto? Entonces, para el árbol nos vamos a posicionar en una capa que se llama Bueno, fíjense que yo no tengo una capa en mi archivo que se llame vegetación o árboles, entonces la voy a crear en estos momentos. Abrimos el administrador de capas, creo una capa nueva que se llame vegetación
y le vamos a asignar como color algún verde, por ejemplo el 63. Entonces ahora sí tengo la capa que necesito para crear ese árbol. ¿De acuerdo? Y vamos a crear un árbol simplemente haciendo un círculo de 1 metro de diámetro en cualquier lado. Marco un punto cualquiera y cuando me pide que indique el diámetro del mismo, le pongo que es igual a 1 metro. Y he dibujado ese circulito. Ahora ya tengo todos los objetos necesarios para poder empezar a generar bloques. Pero para el caso de los juegos de comedor, obviamente que me faltan más ejemplares de silla. Ya que me preguntan esto, les explico de nuevo esto. Acá en el administrador de capas tienen la posibilidad en el lado izquierdo del panel de pedirle al programa que me muestre todas las capas que tengo creadas en el archivo o que me muestre solo las capas que están en uso. Si yo tengo activadas solo las capas que están en uso y creo una nueva capa, esa nueva capa no está en uso, entonces les va a aparecer un cartel avisándoles que la capa no aparece en el listado porque no está respondiendo al filtro que tengo activo en ese momento. Entonces cuando creen una nueva capa, no filtren nada, sino que tengan visible todas las capas en el dibujo.